Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos en la 30ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de lenguaje. Bueno, el tema del día de hoy está dirigido para alumnos de primer grado de educación secundaria, en la cual pues jóvenes vamos a hacer, ¿no? Lo que es los nexos. En la clase anterior hemos hecho pues sobre el adverbio, ¿no? El adverbio es una palabra que puede expresar tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación, tema, duda, orden, entre otras, ¿no? Ese es el adverbio. Sirve para calificar o determinar la significación de quién, del verbo, pues se dice adverbio. O también la significación de un adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, yo puedo decir, él está allá. ¿Quién está allá? Él. Está, vendría a ser un verbo copulativo estar. Allá es un adverbio. ¿Adverbio de qué? De lugar, por ejemplo. Allá. La vi muy feliz. La vi. Entonces, vi vendría a ser un verbo de ver. Muy, no vendría a ser un adverbio. Feliz, adjetivo. Entonces, muy vendría a ser un adverbio. Entonces, jóvenes, como, como están viendo, ¿no? El adverbio pues sirve para poder, en todo caso, agregar al verbo o a un adjetivo. Entonces hay que tener consideración en todo eso, porque ese es un adverbio y hay que saberlo usar correctamente también. Hemos visto los adverbios de tiempo, los adverbios de afirmación, de negación, de lugar, de modo, de cantidad también hay. Por ejemplo, de espacio, bien, de cantidad, disculpen, poco, bastante, harto, demasiado, mucho, de duda, quizá, probablemente, de orden, últimamente, posteriormente, interrogativo, cuándo, dónde, cómo, ¿no? Que también son los interrogativos. Ya viendo pues el adverbio, hoy vamos a ver sobre la preposición, ¿no? Y la conjunción. Jóvenes, la preposición y tanto la conjunción ambos sirven como nexos. ¿Y cómo son nexos? Nexos son pues elementos que van a unir palabras, palabras. Unen palabras. ¿Para qué? Para que tengan significado completo. Para eso sirven los nexos. Van a unir una palabra con otra palabra para que adquieran mayor significado o tengan mayor profundidad. ¿En qué? En su significado. Entonces, de esa manera vendría a ser los nexos. Por ejemplo, el primer nexo que vamos a aprender, jóvenes, es la preposición. ¿Y qué es la preposición? Dice, la preposición es morfológicamente una palabra invariable. O sea, porque se le dice una palabra invariable, es que no produce cambios, no va a tener cambios, como el sujeto, el verbo, ¿no? O quizá también el adjetivo, que sí tienen cambios morfológicamente, son variables. ¿Por qué? Porque tienen género masculino, femenino, plural, singular. En el caso del verbo tienen pues modo, tienen tiempo, etc. Pues se dice que varían. Sin embargo, la preposición no va a variar. ¿Ya? Sintácticamente dice es un término subordinante. ¿Y por qué se le dice término subordinante? Porque esta va a tener solamente significado gracias a otra palabra. A la primera palabra, ¿no? Que has mencionado, la gallina de va a ser una preposición, Eduardo, ¿no? De Eduardo, no tiene sentido. No va a tener sentido porque va a depender de la palabra la gallina, de Eduardo. Por eso se dice subordinante, porque depende, ¿no? Va a depender. Para que tenga un significado, va a depender de otras palabras. Por eso es subordinante. Y semánticamente, pues es una palabra de significado ocasional, se dice, ¿no? Entonces, es un nexo subordinado y de inventario cerrado. ¿Y por qué de significado ocasional? Por sí mismo carece de significado concreto, pues jóvenes. Va a depender de algo o de otra palabra para que pueda tener significado completo. Entonces, esa vendría a ser la preposición. Entonces, no hay que olvidar, jóvenes,
que la preposición, escúchame bien, es una categoría invariable. Sirve como nexo de subordinación. ¿Por qué subordinación? Porque va a depender de otras palabras para que tenga significado. Y es de inventario cerrado. ¿Por qué de inventario cerrado? ¿Por qué? Porque no se pueden admitir nuevas palabras. Por ejemplo, el sujeto, no diré el sustantivo, disculpen si es de inventario abierto, porque se puede reincorporar nuevas palabras. En cambio, la preposición ya es limitado. Ya hay un número limitado de preposiciones, que lo vamos a conocer más adelante. Entonces, por eso dice que es de inventario cerrado. Ah, y semánticamente por sí misma carece de significado concreto, por eso es subordinante, porque va a depender de las otras palabras para que éste pueda tener pues un significado completo. Morfológicamente es una categoría invariable, o sea que carece de accidentes gramaticales. ¿Cómo se dice que accidentes gramaticales? Género, número, tiempo, persona, etc. Sintácticamente funciona como conector y nexo subordinante, le he explicado también eso. Y lexicológicamente es una categoría de inventario cerrado. Y que es difícil incorporar más palabras a quién, a su inventario. Ah, profesor, entonces, ¿a qué vamos a llamar pues preposición? Por ejemplo, la blusa de Fernando es exótica. ¿Cuál es exótica? La blusa de Fernando. Exótica vendría a ser en todo caso predicado, la blusa de Fernando sujeto. Ahora, miren, yo simplemente puedo decir, jóvenes, la blusa es exótica. Pero ¿por qué me refiero a de Fernanda? ¿Por qué especifico? ¿Para qué? Para poder ver que la comunicación sea más, en todo caso, explicativa, más detallada, más específica. No es cualquier blusa, es la blusa de Fernanda. Ahora, esa de es subordinado, la de acá, ¿no? Es una preposición. Y se subordina. ¿Por qué? Porque sin la blusa ni exótica no va a tener significado por sí solo. De Fernanda. ¿Tendrá significado? No. Va a depender de quién de la blusa. La blusa de Fernanda. Entonces sí depende de eso. Por ejemplo, acá, la blusa de seda es cara. Entonces, ahí está. En las oraciones anteriores se observa la preposición invariable. Jóvenes, ¿por qué invariable? Porque no sufre accidentes gramaticales. Por ejemplo, es de la blusa de Fernanda, la blusa de seda. Entonces, no hay no género ni masculino ni femenino. Es para ambos. Asimismo, dice la subordinación se evidencia porque el término que procede a la preposición de es más importante que el posterior, por la cual funciona como complemento del expresado, en este caso, la blusa. Es complemento. La blusa es cara, puedo decir, pero yo estoy complementando la blusa de seda. Ah, entonces de seda por sí mismo no va a tener significado, sino va a depender de la blusa para que pueda tener significado completo. Por otro lado, el primer caso, el aspecto semántico, cuando hablamos de significado, se manifiesta porque la preposición de significa posesión. Ahí está. Mientras que en el segundo caso, esta misma proposición significa material. La blusa de Fernanda. ¿De quién es la blusa? De Fernanda. Y la otra blusa de seda. Entonces tienen más o menos semánticamente no tienen un significado concreto, sino van a depender, jóvenes. Van a depender de su exterior para que pueda tener significado. Entonces, de esa manera, pues jóvenes, no vendría a ser la preposición. A ver, clases de preposiciones. Por ejemplo, tenemos las preposiciones simples, son las que están formadas por una sola palabra. Ah, ¿y cómo es eso que las preposiciones se forman de una sola palabra? Por ejemplo, lo más conocido es a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Ah, miren, y vuelvo a repetir. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, mediante,
para, por, según, sin, sobre y tras. Está formada por una sola palabra, porque esta es una sola palabra y son preposiciones que subordinan, que sirven para especificar. ¿Ya, jóvenes? Y también tenemos pues locuciones, ¿no? En todo caso, ya derivadas, ¿no? Ahí está. Funcionan como preposiciones. Son palabras, dos o tres palabras que funcionan como preposiciones. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? Eso se le llama frases prepositivas, ¿ya? Prepositivas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, debajo de, hay más de dos palabras, no es una palabra, sino hay dos palabras. Debajo de, detrás de, delante de, dos, encima de, junto a, cerca de, miren, ¿ah? A través, mira, tres, uno, dos, tres, de acuerdo con, uno, dos, tres, que también sirven como nexo y enlace, porque son nexos. Por ejemplo, profesor, te puedo decir, ¿no? Uña de gato. Entonces, mi preposición, ¿cuál he usado? De. Puedo decir cuentas por pagar. ¿Qué preposición he usado? Por. Puedo decir cerca de ti, la de, por ejemplo. Amor de lejos, la de. Entonces sirve para unir una palabra con otra palabra. O sea, la preposición va a servir de enlace. Para unir una palabra con otra palabra. Entonces, para eso, jóvenes, va a servir las preposiciones de enlace, de nexo, para unir una palabra con otra palabra. Ahora, profesor, y en las frases prepositivas que hemos dicho debajo de, detrás de, delante de, encima de, junto a, cerca de, a través de acuerdo con. Por ejemplo, miren acá, la cartera se encuentra debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Debajo de es una preposición, es una frase de prepositivas, ¿no? Que une la mesa con la cartera. Ella vive junto a la vera del río. Junto a, que va a juntar vera del río con ella vive. Va a enlazar. Para eso sirve ese nexo de las preposiciones. Pero profesor, ¿las preposiciones tienen significado? Sí, tienen significado. Por ejemplo, la preposición es en, hasta, por, ante y tras. Puede significar lugar. Por ejemplo, estuve en Arequipa. Hay preposiciones que significan, que dan un significado de tiempo, claro, de, a, para o por. Trabaja por la noche, te da más o menos una referencia de tiempo. De dirección, por ejemplo, a, hacia o para. Voy hacia ti, que vendría a ser también, ¿no? Una preposición de dirección. Y así, la mayoría van a tener, pues, jóvenes, en todo caso, ¿no? Significados. ¿Ya? Significados. Ahora, pues, espero que todas estas preposiciones, jóvenes, estén bien aprendidas para la plataforma Zoom. Voy a preguntar en la plataforma Zoom cuáles son las preposiciones y tú me tienes que responder a, ante, cabe, con, contra, de, desde, para, por, hacia, mediante, tras, ¿no? Entonces, me tienes que saber ya las preposiciones. Entonces, con el tiempito que sobra, pues, de las clases virtuales, trata de estudiar, ¿ya? Para la tarde. ¿Y qué es la conjunción? Morfológicamente es una palabra invariable, ¿no? Sintácticamente también es un nexo coordinante o subordinante. Y semánticamente es una palabra que indica adición, disyunción, objeción, consecuencia, causa, condición, finalidad y comparación. O sea, semánticamente, jóvenes, va a carecer de significado propio. Morfológicamente es una categoría invariable que carece de accidentes gramaticales. Ya hemos hablado ya qué son los accidentes gramaticales. Género, número, persona, tiempo, etcétera. Y sintácticamente funciona como nexo coordinante y subordinante. Ahorita vamos a aprender cómo es un nexo coordinante y cuál es un nexo subordinante.
Y lexicológicamente es una categoría de inventario cerrado, ya no se puede incorporar más conjunciones. Esta indica adición, esta indica disyunción, objeción, consecuencia, causa, condición, finalidad o comparación. Ah, ¿y cuáles son? Por ejemplo, Fernanda estudia inglés y Andrea francés. Miren acá. Y Andrea, está adicionando que no solamente Fernanda estudia inglés, sino que Andrea estudia francés. Esta es una conjunción que enlaza una proposición más otra proposición para poder crear una oración compuesta. Si tienes tiempo, ven a mi casa. Si tienes tiempo, ¿no? Si tienes, ¿no? Es una, pues, condición. Si tienes tiempo, ven a mi casa. Si, que vendría a ser una conjunción, que también sirve como nexo o enlace. Entonces, ahí está. En las oraciones anteriores se entiende que tanto la conjunción y como la conjunción sí, la conjunción y como la conjunción sí, no sufren accidentes gramaticales. No van a tener accidente gramatical de género ni número. No varían su estructura. Asimismo, dice, la coordinación se nota en la primera oración y que ambas proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico. Entonces, está coordinando, no está subordinando, porque tiene el mismo nivel. Fernández estudia inglés, Andrés estudia francés. No subordina. Subordinar es cuando depende, ¿no? Del otro. Por ejemplo, cuando Andrea estudia francés, dependería de Fernanda estudia inglés. Pero no dependen, son proposiciones distintas. La subordinación se observa en la segunda oración, dice, cuya segunda proposición se encuentra en relación de dependencia con respecto de la primera preposición. O sea, ven a mi casa va a tener sentido cuando tú dices si tienes tiempo. Si tienes tiempo, pero si tienes tiempo, ¿qué? No tiene sentido por sí solo. Entonces va a depender de ven a mi casa. ¿Te estás dando cuenta? Y por otro lado, dice, la primera oración presenta adición de ideas. En cambio, la segunda es una condición. Como ya pues les había explicado. La condición es una conjunción subordinante. Entonces, vamos a ver pues cuáles son las clases de conjunciones. Las coordinantes funcionan como nexo entre palabras o frases del mismo nivel sintáctico. Van a tener la misma jerarquía. Por ejemplo, son pues las copulativas, que simplemente enlazan o unen. Ahí está el i, el e, el ni y el que. Ahí está. Andrea visita a su abuela y José va donde su mamá. Y, estás adicionando ideas. Disyuntivas indican relación entre dos o más cosas. Por ejemplo, o u. Estudias o juegas. Entonces te da a escoger cualquiera de los dos. Adversativas que dan oposición. Pero, más, si no, aunque, empero, sin embargo y no obstante. Eduardo sacó 20. Sin embargo, el profesor le descontó 2 puntos por hacer bulla. Es un nexo, es una confusión. Y las consecutivas, que son pues en todo caso no consecuencias de ideas, con que, luego, entonces, por lo tanto, por consiguiente, ¿no? Que también se le dice hilativas, ¿no? Ahí está. Y también tenemos subordinantes que funcionan como nexo entre palabras o frases de diferente valor sintáctico, de tal manera que la segunda está subordinada a la primera. Por ejemplo, las causales, que indican causalidad. Llegué tarde. ¿Por qué? Porque no había carro. Entonces ese por qué no había carro depende de que llegaste tarde. Porque no había carro, pero porque no había carro no tiene sentido por sí solo. Va a depender de que llegué tarde. Esos son los causales, idea de causa, el por qué, el pues, el ya que, el puesto que. Condicionales que señalan condición. Sí, siempre y cuando, con tal de que. Te seguiré siempre que sea seguro. Estás condicionando. Concesivas señalan una aceptación aun cuando haya una dificultad, aunque, si bien, siquiera, así, a pesar de. ¿No? Entonces son concesivas. Idea de objeción o de reparo. Estaré contigo
aunque estés en tu peor momento. Finales, de idea de finalidad, ¿para qué? ¿No? ¿A fin de qué? Con el objeto de qué. Y las comparativas, ¿no? Que son idea de igualdad o inferioridad o superioridad. Como, así como, más que, menos que. Entonces, jóvenes, ahí están pues las conjunciones que ustedes deben aprender. Bueno, serían algunas cositas de las conjunciones, jóvenes. Espero que se la aprendan, tanto conjunciones y preposiciones para la tarde, porque voy a preguntar. Nos estaremos viendo en la tarde, jóvenes, en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día y nos vemos más a rato.